Esto es La Opinión Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Con todo merecimiento, España levanta la Copa del Mundo en el Mundial de 2026 al imponerse en un partido muy complicado a la selección de Argentina por 1-0. Hubo que irse a la largue y pues realmente por momentos este fútbol que desplegó España y que de punta a punta controló a los argentinos, por ahí amenazaba el fantasma de un Leo Messi o cualquiera de los jugadores de Argentina que bien podría haber hecho de las suyas y tirarle la fiesta a los españoles. Me acompañan, como siempre, Ricardo López Juárez, el editor de Deportes de La Opinión, y Carlos Millet, nuestro especialista en fútbol. ¿Quién quiere empezar? Cuéntenos cómo vivieron esta final, compañeros. Bueno, muchas gracias. Un gustazo en saludarles como siempre. Nostálgico, tengo que decirlo. Sí me siento nostálgico porque pues el Mundial es algo muy, muy, muy especial para todos nosotros, evidentemente. Y cuando termina, pues sí, no hay manera de no sentir ese Blue Monday, ¿no? Como dicen por ahí, no hay de otra, es así. Pero bueno, como dices, muy merecido España. Y incluso me gustaría decir algo que puede parecer exagerado, pero creo que no lo es. Y creo que estamos ante uno de los equipos más dominantes que hemos visto en muchos mundiales, ¿eh? La verdad es que España a lo mejor no se vio tan dominante en sus primeras actuaciones, sobre todo aquel partido contra Cabo Verde con el que empezó su actuación en este mundial, que tampoco sabíamos que Cabo Verde realmente pues era un equipo que le iba a poner las cosas complicadas a todos con los que jugó, pero me parece que pues el hecho de que solamente haya recibido un gol, el hecho de que haya dominado de punta a punta los partidos contra Francia y contra Argentina, el campeón y el subcampeón del mundo todavía el sábado, la verdad es que habla de un equipo que está perfectamente bien entrenado, que sabe exactamente a lo que juega, que no se desesperó, que no entró en los juegos también mentales de los argentinos, que evidentemente era lo que querían hacer. Y la verdad es que me parece un equipo muy bello, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un equipo leal, un equipo comprometido con su sistema, muy comprometido con su entrenador también. Muchas grandes estrellas que tuvieron que estar en la banca y entraban de pronto ya en la parte final de los partidos. Todos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y pues lo demostraron y merecidamente pues ahí está el nuevo campeón. Igual que en 2010, ¿no? Tiempo extra, 1-0 para coronarse, segunda estrella para España, inobjetable campeón, muy superior a Argentina. Creo que la estadística más increíble de muchos mundiales es el que en una final del mundial, un equipo que tenía a Lionel Messi en la cancha llegó a los tiempos extra con 0 tiros a gol, como contra 20 del rival. O sea, eso es una radiografía de lo que pasó en la cancha. Lo que pasa es que el gol se les negó porque Emiliano Martínez tuvo una buena actuación, sacó varias, el portero argentino, por mala puntería de España, falta de contundencia en algunas ocasiones, pero también por 2 goles anulados muy polémicos, ¿no? Bueno, uno de ellos ya fue al final cuando ya habían caído el gol, pero muy, muy merecido. 750 minutos, un solo gol permitido de España, es una estadística brutal, es una cosa difícil de creer que en tanto tiempo solamente hayan permitido un gol al que les anotó Bélgica, y España no existe, y Argentina no existió. Lionel Messi fue un fantasma en esta final. Luego al final, cuando ya tienen un hombre menos y se van al frente, generan peligro. Fue cuando por fin pisaron el área española y uno se pregunta, bueno, tal vez fueron demasiado defensivos, tal vez hubieran buscado más el partido, tal vez hubiera sido diferente la historia. Pues eso ya no se puede saber, porque jugaron muy atrás, se sintieron superados, se sintieron inferiores, se dedicaron a destruir más que a construir. Messi tocó creo que 5 veces la pelota en el primer tiempo, así que eso también te dice mucho de lo que pasó en la cancha. Y yo creo que estoy feliz porque ganó el fútbol, porque hay que darle crédito a Argentina de lo que mucho hizo para llegar a la final, las remontadas, con polémica y todo, obviamente, los alargues dramáticos, y llegaron más lejos de lo que debieron haber llegado, porque lo dan todo, porque nunca se rinden. Es impresionante su mentalidad de que realmente se mueren en la cancha,
pero hubiera sido terrible para el fútbol que Argentina ganara el Mundial jugando como jugó y con todo lo que rodeó su andar en las fases de eliminación directa, contrario a España, que fue, como dices, un equipo total, un equipo que jugó un buen fútbol, leal, con el más alto espíritu deportivo, así que qué bueno que ganó España porque ganó el fútbol. Así es, ya a lo largo del partido estuvimos viendo algunas escenas que evidenciaban cuál era la estrategia de los argentinos y me parece que iba mucho por el lado de meterse en la cabeza de los jugadores españoles, aprovechando que la mayoría son mucho más jóvenes que el equipo argentino, y veías por ahí incluso a Lionel Messi tratando de acusar a Cucurella de que se había tapado la boca, veías por ahí a Enzo, a Paredes, a todos en cada jugada tratando de imponerse físicamente y emocionalmente a los jugadores españoles, pero ya, como ya lo mencionaron, es un equipo súper bien entrenado. A toro pasado es muy fácil hablar de que ahora vemos una España muy ordenado. Parece ser que durante todo el Mundial lo fue, y además esa otra estadística de 38 partidos sin derrota nos deja claro que esto es un proyecto que en competencias oficiales, obviamente, nos deja claro que este es un proyecto súper equilibrado y sobre todo lo que asusta es que con la juventud que tiene este equipo, el futuro es brillante para España. Completamente se ve, pues, o sea, la verdad es que se vieron prácticamente invencibles, ¿no? En los últimos dos partidos. Sí, la Eurocopa es el año próximo, o no, dentro de 2 años, y pues la verdad son absolutos favoritos para repetir, porque son los campeones vigentes. En fin, llevan mucho tiempo ya con este proyecto, desde que llegó Luis de la Fuente, que también hay que darle un mérito tremendo. A mí es una de las historias que me encantan de esta selección española, porque básicamente pidió la chamba por internet, ¿no? Él ha contado que ya no le daban trabajo porque él había estado en el Sevilla y en otros equipos, no entrenando a los primeros equipos, siempre fuerzas inferiores, y de pronto se vio que ya que pues le costaba mucho trabajo encontrar trabajo, valga la redundancia, y contestó un anuncio en LinkedIn de que estaban buscando gente para las fuerzas inferiores, para las fuerzas básicas, más bien para las inferiores de la selección española. Pidió el trabajo, se lo dieron, fue ascendiendo y ahora la verdad es que hizo un trabajo extraordinario de gestión con el equipo, de adaptarse también a las grandes cualidades de ciertos jugadores y a otros potenciarlos de una forma impresionante, como a Dani Olmo, ¿no? Por ejemplo, que aunque es un gran jugador en el Barcelona, pues ni siquiera es titular y aquí fue uno de los mejores jugadores de España. Otra historia que también es increíble, la de Rodri, ¿no? Balón de Oro, mejor jugador de la Copa del Mundo, un jugador verdaderamente genial, no tengo otro adjetivo que decir. Es alguien que tiene una visión de campo y de cómo aislarse para recibir el balón él solo y poder tener tiempo de tomar la mejor decisión, como la verdad yo nunca había visto en mi vida. Es un tipo fuera de serie que hace un año tenía una lesión que prácticamente casi lo podía retirar, ¿no? Y le preguntaron incluso a Guardiola que qué pensaba de esa lesión y él dijo, Rodri va a ser el mejor Rodri durante el Mundial, y eso lo dijo hace casi un año y pues la verdad lo demostró. Marco Cucurella, ¿no? Marco Cucurella, que también tiene una historia también muy fuerte, tiene un hijo autista, decidió fichar por el Real Madrid porque en Madrid están los institutos adecuados para que su hijo pueda estar ahí. Dijo incluso que se iba a retirar de la selección si salía campeón para poder dedicarle más tiempo a su hijo. En fin, hay como muchas historias ahí individuales que son muy, muy interesantes y que también creo que hacen de este equipo español como una gran familia, ¿no? Y se les nota en la cancha, se les nota fuera de ella, y sí, como bien dicen, qué bueno que ganó el fútbol que practica España, la verdad. Este también es un premio para no solamente esta selección, sino para todos los equipos españoles, ¿no? Particularmente el Fútbol Club Barcelona, porque esta selección desde hace mucho tiempo adoptó un estilo de juego muy similar al del Barça, de control del balón, de tocar la pelota, pues esa influencia que se ha impuesto con la selección de España, con muchos jugadores del Barcelona, gente joven, canteranos. O sea, un equipo que le deja a sus canteranos la pelota, los preparan,
los tiran a la cancha cuando están listos y ellos luego guían a la selección española al título mundial. O sea, caray, Messi se hizo el de Barcelona y es el jugador que estaba enfrente y es posiblemente el más grande de la historia. Es un tributo también al fútbol español, particularmente al de algunos clubes como el del Barça, que deben de estar muy felices por todo. Pero bueno, yo también creo que es un colofón perfecto para un mundial muy grande y muy exitoso. Creo que no desmereció el nivel del fútbol y el hecho de que haya ganado España fue el perfecto colofón de que en un mundial de buen fútbol ganó el equipo que mejor fútbol practicó y que es de temerse porque en 4 años este equipo podría ser todavía más fuerte de lo que vimos en este mundial cuando lleguen a plenitud algunos de estos muchachos. Y de locales. Y en casa, exactamente. Y en casa, y con un Lamine Yamal que tal vez para entonces llegue ya con 1 o 2 balones de oro en sus vitrinas. Sí, yo creo que eso es innegable. Por un lado, el temor que produce, dicho en términos deportivos, lo que se viene con esta generación de España, que también hay que decir que de manera indirecta hay que agradecerles que esta coronación tira por tierra todas estas especulaciones que había acerca del amaño del Mundial, ¿no? A lo largo del Mundial, esta fue como la sombra que acompañó a la narrativa de que si todo estaba trabajando en favor de los intereses de, pues no sé, en términos futbolísticos de Argentina y en términos extrafútbol, pónganle el nombre que quieran. Entonces, este triunfo de España de alguna manera también reivindica un poco al fútbol a nivel mundial. Completamente. España fue tan superior que ni siquiera hubo paso para ningún tipo de polémica, ¿no? No hubo ni un ápice de chance, ni en la semifinal, ni en la final. Y sí, como bien lo dices, Rick, la verdad es que sí. También yo creo que esa es una gran labor de gestión de Luis de la Fuente de pues sí, adaptar un poco su juego a la mayoría de los jugadores de la selección que vienen del Barcelona y no pelear con ello, porque luego lo que había pasado precisamente desde Del Bosque, que lo hizo también muy bien, ¿no? Que supo realmente juntar esos grandes rivales que en ese momento sí tenían brillantísimos jugadores, que era el Real Madrid y el Barcelona, lo gestionó perfecto, los unió para hacer un equipo impresionante y ganar el Mundial de 2010. Después, pues sí ha habido un poquito, la selección española ha dado un poquito de tumbos, porque precisamente muchos entrenadores como que pelean un poco con esta onda de pues que no sea el Barcelona el estilo dominante, ¿no? Y Luis de la Fuente lo que hizo fue traer a los mejores jugadores disponibles que no eran del Barcelona, más los jugadores del Barcelona que habían brillado y hacer un estilo de juego alrededor de eso, que pues es lo más lógico, ¿no? La verdad, o sea, si lo pudiera hacer Inglaterra con el Manchester City, si hubiera más jugadores ingleses, seguramente lo harían. El Paris Saint-Germain, si hubiera más jugadores franceses, seguramente lo harían también. Un poquito lo hicieron, pero en este caso, pues sí, y también hay que decir que es una generación muy brillante esta del Barcelona, que también pues coincide, ¿no? Porque no siempre, aunque es una gran escuela la Masía, no siempre hay generaciones tan brillantes. Entonces, pues sí, la verdad, fútbol total el de España, hay que estar preparados porque yo creo que un par de euros y un par de mundiales, pues seguramente van a estar ahí en la punta, ¿eh? Tienen la trifecta en este momento, la Euro, la Nations League de Europa, el Mundial. El gol fue de Ferran Torres, un jugador justamente formado en el Barcelona. Gran pase, por cierto, de Williams con ese cabezazo hacia atrás. Qué bonito, sí. Lo aprendió de volea y por fin pudieron vencer a un Dibu Martínez que estuvo en plan heroico en la final. A mí me parece que el hecho de que Rodri, este jugador de 30 años, el capitán de España, haya sido reconocido con el Balón de Oro, es justamente el testamento de la consistencia de esa selección. Se lo dan al hombre en medio, al líder, al motor, al hombre que ataca, al hombre que defiende, al hombre que distribuye. No brilla uno por encima del otro, no es un goleador, no fue Oyarzábal, no fue Ferran, no fue Lamine que no pudo explotar, no fue tampoco el portero, es que todos lo merecían casi por igual, porque fue consistencia absoluta. En Argentina, muy distinto, ¿no? Era Messi y luego se separaban. Y una pena que con tanto desgaste que enfrentó Scaloni, pena para Argentina,
con tanto desgaste que enfrentaron en las rondas de eliminación directa, con 2 tiempos extra, dos juegos de tiempo extra, con remontadas muy desgastantes física y emocionalmente. Sus 2 centrales no pudieron completar el partido por lesión. Yo creo que tenían mucho en las piernas, ya estaban muy desgastados. La presión incluso de la polémica también podía mermar un tanto. Y se notó también, yo creo que físicamente no tenían el nivel para competir con un equipo de España muy fresco, que 6 de sus 7 partidos fueron en estadios techados. Ojo con eso, España no se tuvo que emplear nunca a fondo, ni tampoco tuvo que sufrir las inclemencias, ¿no? del verano en Estados Unidos. Se notó mucho en la cancha. Esos 20 tiros de España por ninguno de Argentina, ya casi al final, es una cosa que ahí va a quedar. Es para realmente enmarcar el gran dominio de España, justo campeón, y podrían ir por otro título en 4 años. Bien, pues no nos queda más que, como lo mencionaron ya, estar agradecidos por esta Copa del Mundo y a esperar 4 años. En el Inter, pues vendrán otras competencias, otros deportes también que nos apasionan y por supuesto estaremos muy al pendiente para intentar darle toda la cobertura que nos gusta darle. Gracias por querer alegrarnos, querido. Exacto, iba a decir lo mismo. Ya sabemos que vienen días muy depresivos para todos los aficionados. Para los aficionados al fútbol, pero se vienen otros deportes, ya lo dije, y pues vamos a estar muy pendientes de ellos. Compañeros, gracias por toda su sapiencia, por su compañía, por su amistad, y estaremos al pendiente de lo que venga. Gracias, Enrique. Gracias, Carlos. A toro pasado, un muy buen mundial para México también como país sede y también a nivel la cancha, mucho más de lo que esperábamos. Los 3 países de CONCACAF salieron de su fase de grupos. El que mejor lo hizo, o los 3 anfitriones de CONCACAF, el que mejor lo hizo fue México por mucho, pero también Canadá hizo lo suyo y muchos equipos pequeños nos alegraron y nos emocionaron y nos inspiraron. Ese va a ser el legado de este mundial, el legado positivo. El legado negativo, el VAR. El VAR se convirtió en un dolor de cabeza y un terror que bueno que la final no apareció. Pero un placer, Enrique, un placer, Carlos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ambos, gran mundial, efectivamente, poco más que decir. Yo me quedo también pues con lo colorido de la afición, que a mí me llenó los ojos de verdad desde el principio hasta el final, y eso, pues sí, justo campeón, justo subcampeón también, y pues nos vemos en 4 años para seguir con esta increíble enfermedad que es la afición al fútbol. Y bueno, antes de despedirnos, escuchemos las palabras de Rafael Cores, quien tuvo la oportunidad de estar presente en esta gran final allá en el MetLife Stadium en New Jersey y pues definitivamente lo vivió como buen español con toda la emoción que implicó este gran evento. Adelante, Rafa. Amigos de La Opinión Hoy, Enrique, ¿cómo estás? Pues aquí estoy afuera de este estadio MetLife, el estadio Nueva York, Nueva Jersey, donde Ferran Torres ha marcado el gol en la prórroga, en el tiempo extra que le ha dado la segunda estrella a España. Qué gran final se ha vivido aquí, mayoría de aficionados argentinos que han llenado este estadio, también había unos 15.000 españoles que se escucharon menos, pero que se han ido más contentos, porque el equipo de Luis de la Fuente controló el juego prácticamente de principio a fin. Eso sí, no pudo concretar las ocasiones, las tuvo, creó muchas, de hecho había una estadística apabullante al final del segundo tiempo, que era España había tirado 12 veces a puerta y Argentina había tirado 0 hasta ese momento. Una expulsión dejó a Argentina con 10 hombres y ahí llegó ese gol de Ferran Torres providencial. A partir de ese momento, curiosamente, pasó España la situación más complicada quizá del partido, porque Argentina con uno menos todavía le sacó casta, se vino arriba y creó en los últimos minutos, si no alguna ocasión muy clara, por lo menos no hizo que se pudieran estar tranquilos ninguno de los españoles en las gradas. Y para que vean que yo estoy también afónico porque he estado ahí animando y hoy, aunque hemos venido a trabajar, también me he puesto durante el partido y ahora para traerles este comentario, esta camiseta de Lamine Yamal. Un Lamine Yamal que quizá no se va como la gran estrella del Mundial, pero se va con la Copa del Mundo. Por cierto, mejor arquero
esos guantes de oro los recibió Unai Simón en esa ceremonia de premios que se hizo al final del partido, en el que había muchas autoridades. Estaba Donald Trump, pero también estaba Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, también estaba el presidente de Canadá, así que la representación máxima de los 3 países anfitriones de este mundial, y también estaba el rey de España, Felipe VI, que estuvo también en ese momento de la entrega de los trofeos. Pau Cubarsí, el defensa del FC Barcelona, con 19 años, va también como el mejor jugador joven del torneo, que yo creo que si nos lo hubieran dicho hace un mes, todos hubiésemos dicho que se lo iba a llevar Lamine, pues se lo ha llevado su compañero Cubarsí, que además ha formado parte de una defensa que ha recibido un solo gol en todo el torneo. España en el 2010, cuando ganó su primer campeonato del mundo, recibió 2 goles en todo el torneo. Bueno, pues este año solo ha recibido 1, ese gol que recibió Unai Simón ante Bélgica. A lo largo del Mundial, Unai Simón además batió el récord de imbatibilidad, se pasó de 700 minutos, un récord bien antiguo que tenía el arquero italiano Walter Zenga. Y también hay que decir que España, con esta victoria de hoy, ha batido el récord, 38 partidos seguidos internacionales de la selección española sin ver la derrota, también récord histórico. Así que es un momento feliz para el fútbol español, que además esta selección no solo es campeona del mundo, sino que se proclamó hace 2 años campeona de Europa, ha ganado también la Copa de las Naciones, las chicas, la selección femenina de España es también campeona del mundo, la selección sub-19 hace un par de días se ha proclamado campeona de Europa, así que el fútbol español está dominando con mano de hierro el fútbol mundial, y ya saben, España va a organizar junto a Portugal y Marruecos el próximo mundial, en el año 2030, donde yo creo que van a volver como uno de los equipos favoritos, porque este equipo que ha ganado hoy en la Copa del Mundo es un equipo muy joven. De los titulares, el mayor es el Laporte, el otro central que ha hecho pareja con Cubarsí, también ha hecho un mundial impresionante, y tiene apenas 30 años. La mayoría de los jugadores están entre esos 19 de Cubarsí y de Lamine Yamal y los 25, 26. Es un equipo joven con mucho futuro, y seguramente Luis de la Fuente, que ha sido, desde luego, ha logrado tener un equipo por encima de todas las figuras. Este ha sido un mundial de estrellas, no parábamos de oír de hablar desde el principio de Mbappé, de Vinicius, de Haaland, Harry Kane, Messi, por supuesto. Al final se lleva la bota de oro máximo goleador Mbappé, con 10 goles, pero Messi se ha quedado muy cerca. Messi, que por cierto se ha ido llorando en ese último momento del estadio, y quiero hacer un comentario, Enrique, porque ha sido interesante cómo en el momento de la entrega de premios la selección española le ha hecho pasillo a todos los jugadores al equipo de Argentina, a la selección argentina, que pasaron entre ellos, la selección española los aplaudió, subió a Argentina a recoger su medalla de segundo clasificado. Y normalmente en esa situación el equipo que queda segundo, hay que decirlo, el equipo perdedor, se queda a un costado y aplaude al equipo ganador. Bueno, los argentinos, en vez de hacer eso, se fueron al fondo, que estaba justo ahí después de que pasaron a recoger la medalla, al fondo donde más estaba su afición, que estaban cantando Messi, Messi, Messi. Messi se quedó mirando para ellos, ahí es donde se puso a llorar. Pero yo creía que después de ese momento, cuando los españoles iban a subirse al podio a recibir su medalla y después la Copa del Mundo, los argentinos se iban a dar la vuelta y iban por lo menos a aplaudir al equipo que los ha derrotado en buena lid, y yo creo que con justicia. Bueno, ningún jugador argentino se dio la vuelta en ese momento, todos se quedaron dando literalmente la espalda al podio donde estaban recibiendo los trofeos y la Copa del Mundo España, y justo en el momento en el que Rodri, el capitán de España, levantó la Copa del Mundo, y ahí empezaron, bueno, pues esos fuegos artificiales y esa celebración que también no solo es para el estadio, sino sobre todo para las televisiones. En ese momento los argentinos, sin mirar atrás, sin aplaudir por supuesto, pero ni siquiera sin mirar cómo España recogía la copa, se fueron hacia la esquina y salieron por la otra esquina del campo. Así que me parece que dentro de todo el corazón que ha mostrado esta selección argentina, y que seguramente haya sido hoy
No lo sé si está confirmado el último partido de Messi con la selección argentina o seguramente el último partido de Messi muy probablemente en una Copa del Mundo. Pues creo que Argentina se ha ido como un mal perdedor, y así lo digo, y no porque sea yo español, así lo digo claramente. Me hubiese gustado que el mismo reconocimiento que le hicieron los españoles haciéndole ese pasillo a Argentina lo hubieran hecho los argentinos como buenos perdedores aplaudiendo a España. Pero nada, ha sido un mundial muy interesante, primer mundial con 48 equipos. En el próximo, yo creo que casi seguro, después del éxito que ha sido este mundial con 48 equipos, van a subir a 64. Ya Infantino ha hablado de esa posibilidad y se lo ha dejado caer, es porque seguramente ya lo están pensando para ese mundial que se va a celebrar en Europa y en el norte de África, Portugal, España y Marruecos. Este ha sido nuestro último reporte en este mundial, y yo personalmente, por supuesto, contentísimo con la segunda Copa del Mundo de España. Ya tenemos las mismas que Francia, ¿verdad? Y una más que Inglaterra. Todavía están los grandes históricos por delante, pero creo que esta selección tiene mucho futuro y veremos a ver si dentro de 4 años vamos a por la tercera. Un abrazo, Enrique. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día, y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Edición de video, Ana Karen Alvarado. Rafael Cores es el productor ejecutivo.